buenas tardes o dependiendo de a qué hora ven el video, buenos días. Me han hecho muchas preguntas a través de las redes sociales y como estoy para servirles en esta crisis del coronavirus, pero una de las preguntas que todos nos debemos estar haciendo es ¿qué va a pasar después del aislamiento, de la cuarentena? O sea, ¿cómo vamos a retomar nuestras vidas? Si va a haber una fecha específica, esas cosas tal vez tengan que ver mucho con lo que ahora les voy a explicar. Todos ya nos hemos cansado de ver una estructura, un dibujo, un diseño de un coronavirus. Se llama coronavirus porque tiene antígenos que sobresalen de esta capa lipídica que le dan una morfología como de corona, ¿no? Hay que entender, para los que son médicos y para los que no lo son, hay que entender básicamente qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Bueno, un antígeno es algo, generalmente es algo extraño en nuestro cuerpo. En este caso puede ser el virus o una partecita de este virus. Generalmente cuando respiro o me infecto con un virus como es el coronavirus, lo que sucede es que mi sistema inmune, mi sistema de defensa, me defiende, valga la redundancia. ¿Con qué me defiende? Con varios mecanismos, pero uno de los mecanismos que nos interesa ahora es la generación de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que van y se unen, esto hay que recalcar muy bien, se unen específicamente al antígeno. O sea, vale decir que un anticuerpo es como una llave y cada llave va a abrir una cerradura, ¿no? Entonces, el anticuerpo se une específicamente a su antígeno y el antígeno a su anticuerpo. Esto es importante. ¿Por qué? Actualmente nosotros estamos en cuarentena y es la mejor medida para no diseminar el virus. Pero, ¿cómo saber si tú estás infectado pero no eres sintomático? O sea, porque el gran problema es cuando el paciente no tiene síntomas, no tose, no tiene fiebre, uh, y está ya infectando a los otros pacientes o a las otras personas. Actualmente nosotros tenemos el PCR, la reacción de cadena de polimerasa. Esa es la mejor, es muy específica y es muy sensible. ¿Qué hace con el virus actualmente del coronavirus? El coronavirus es RNA, una sola cadena. Entonces lo que hace es nosotros agarramos un hisopo, como un cotonete, si vale el término, ponemos en la faringe o en las fosas nasales, lo ponemos en un liquidito y este líquido lo llevamos a un laboratorio especializado donde hacen PCR, reacción de cadena de polimerasa. Es decir, que este pedacito de RNA lo vamos a amplificar, vamos a hacer que haya muchas más copias. Y esas copias nosotros después podemos decir que cuando está amplificado, que existen, entonces por consiguiente podemos decir que este paciente está infectado o está contagiado con coronavirus. Esto puede hacerse desde el primer día que el paciente está infectado. Entonces tiene una ventaja. Nosotros podríamos utilizar PCR y hacer montones, miles y miles de pruebas de PCR a los pacientes sospechosos y no sospechosos, dependiendo. Y si nosotros agarramos al paciente cuando todavía no tiene síntomas, porque el problema es cuando no tiene síntomas, el paciente empieza a diseminar un montón a las personas y eso nos da la escalada, ¿no? de la enfermedad. ¿Qué problema con el PCR? El PCR es caro, vale entre 100 a $120. Pero no solo sería este problema el único. 100 a $120, países como Estados Unidos, etcétera, pueden soportarlo. La cosa es que no hay suficientes kits de esto. Punto número uno. Punto número dos, el PCR se realiza en laboratorios especializados que tienen por lo menos una inversión de arriba de los $50,000 para tener estas máquinas. Si tuviéramos las máquinas, tuviéramos los insumos, o sea, los kits para detectarnos esto, nos queda un pequeño problema. La gente que está capacitada, o sea, la gente que sabe hacer estos estudios. Entonces, si vemos en el sentido de que qué va a pasar después de la cuarentena, podríamos nosotros apoyarnos a que, bueno, va saliendo la gente y vamos captando a los pacientes que están enfermos pero no están presentando síntomas y eso es una gran ventaja porque los aislamos y así no diseminamos la enfermedad y podríamos empezar a empujar la maquinaria económica. Pero el problema, como les he dicho, es que es caro,
no hay en todos los lugares, no hay los suficientes kits y las personas capacitadas no existen, al menos en Bolivia, no tenemos los suficientes. Hay otra situación. Cuando este virus entra en nuestro organismo, habíamos dicho que se producen ¿qué? Anticuerpos. Eso es importante. Son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, lo que nos defienden. Pero el problema es que estos anticuerpos o inmunoglobulinas, la primera que nos defiende es la IgM. Posteriormente viene la IgG. ¿Cuál es el problema de esta segunda prueba, que es la que nosotros le llamamos rápida? Este asunto es que la IgM, los anticuerpos que me protegen contra este virus, contra este antígeno, que es el virus, se producen generalmente a los 7 días. Entonces, del 1 al 7 días, del primer día al séptimo día, el paciente podría estar infectado, no presentar síntomas e infectar a muchos pacientes. Y se detecta aquí la IgM. De 7 a 14 días recién es donde la IgG es la que nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hace la prueba rápida? La prueba rápida intenta, ya sea en secreciones, sangre, suero, etcétera, pones aquí el liquidito de sangre, suero, lo que sea, y lo que hacemos es agarrar un pedacito de este virus, que eso se llama un antígeno. El antígeno puede ser todo el virus o una partecita del virus. En este caso, agarramos una partecita de este virus. Esto se puede hacer en laboratorio, podemos hacer a grande escala, es la ventaja. Podemos hacer rápidamente un antígeno, una partecita de la corona, si vale el término, y mandarlo a los países y que los laboratorios tengan este antígeno. Y si tú tienes IgM o IgG, ya sabemos que el antígeno se une a su anticuerpo. Entonces, pones líquido, suero, etcétera, y pones un poco en este caso, una partecita del virus, y si se une, podemos darle una coloración inmunofluorescente, que se vuelva rojo, amarillo, lo que sea, pero va a hacer que sea positivo. Ventajas: barato, no necesitas una capacitación muy grande y se puede hacer a gran escala. Esta prueba puede llegar a costar entre 10 y $20. Ahora, obviamente la desventaja, nosotros en la sensibilidad y especificidad, en cuán bueno es en detectar esto, solo da a partir del séptimo día. Y al partir del séptimo día podemos detectar IgM. Y a partir ya hasta el 14 días podemos detectar las dos cosas. Pero, ¿qué sucede cuando un paciente está infectado aquí? Y además está en cuarentena, vale el término de cuarentena, pero esa cuarentena que nosotros no estamos queriendo asumir, solo se ha visto con sus tres parientes y el conserje. Ya son 4 personas. Estas 4 personas, tú dirás, son 4 personas nada más. Si estas 3 personas van a contagiar a otras 3 personas, y este conserje tiene una familia de 5 personas, y estos no están acatando la cuarentena, y una de ellas vende en la cancha, vende en un mercado y demás, ya ven cómo la curva es pues grandísima y es peligrosa. Entonces, este test rápido como que no es muy adecuado para posterior a la cuarentena. Tenemos una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que nosotros podemos agarrar un ratoncito, no soy muy bueno en dibujar, y a este ratoncito le inoculamos, ¿qué cosa? Un antígeno, una partecita del virus. Le inoculamos y este ratoncito va a producir anticuerpos. En este caso van a ser monoclonales y quiméricos porque es de una especie diferente. Entonces va a producir un montón de anticuerpos. Estos anticuerpos, obviamente hemos dicho que el anticuerpo se une a su antígeno. Este antígeno, en este caso, va a ser un pedacito del coronavirus, de su corona, y va a unirse.
Eso sí nos da una reacción sensible y específica desde el primer día. No como es más barato. Esto también vale más o menos entre 10 a 20 dólares, más o menos. Entonces, ¿qué ventajas tiene este sobre los demás? Uno es que este anticuerpo que estamos creando en este ratoncito se va a unir específicamente a una parte del virus. Vale decir, si un paciente está enfermo con coronavirus, no necesitamos esperar a que hagan sus defensas para detectar esas defensas 7 días posteriores y decir que está enfermo, sino que directamente podemos agarrar en unas cubetitas de sangre, ponemos sangre del paciente sospechoso y ponemos anticuerpos. Esos anticuerpos van a ir a detectar a si hay virus o no hay virus, porque sabemos que un anticuerpo se une a un antígeno. Eso es inmediato, desde el primer día, bajo costo. Rápidamente podemos hacer estudios masivos y aislar a esos pacientes. ¿Cuál es la desventaja? Si lo vemos desde este punto de vista, es mejor que el PCR y mucho mejor todavía que este de detección de anticuerpos, porque estamos usando, en este caso, los anticuerpos del ratón. Pero tarda mucho. Podríamos tener en 3 a 6 meses masivamente eso. Entonces, en resumen, posterior a la cuarentena va a tener que ser, cuidado que estén esperanzados que digan, ya, nuestro presidente dice, ya, el 15 de abril todos salimos a la calle y todos en masa vamos y hacemos una fiesta, una reunión, y no va a ser así. Tienen que mentalizarse ya que la cuarentena va a ser paulatina, quitada paulatinamente, poco a poco. Va a ser ordenada e incluso va a ser sectorizada, o sea, va a tener que ser sectorizada, porque sí, sabemos obviamente que no podemos parar el mundo y esperar a que podamos comer, porque tenemos que trabajar, pero hay que tener en cuenta de que la mejor estrategia que tenemos es el aislamiento social. El tope del aislamiento social es la cuarentena, no nos contagiamos porque no estamos en contacto con nadie. Pero también podemos usar estos test para aislar a las personas que potencialmente tienen enfermedad y además el alejamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Hace unos 5 minutos, una media hora he ido a comprar aquí abajo. Y la gente, porque hay los carritos, los mercados móviles y esas cosas. Pero por favor, por Dios, un metro, ¿qué es un metro? ¿Un metro es mi mano? No, un metro no es mi mano. Entonces, mínimamente 1,5 metros tenemos que estar, 2 si es posible, para que cuando yo estornude, produzca esas micro o nanogotitas, haga una parábola. Eso va a ser una parábola y va a quedar en el suelo. Entonces, pero sí, lamentablemente hay estudios que hay nanogotas que pueden estar todavía en el aire. ¿Y qué hay que hacer con eso? Dar ventilación, ¿no? Ventilación, abrir una ventana aquí para que ventile eso. Entonces, por eso es que hay que dejar los zapatos ahí afuera, poner cloro, etcétera, porque eso va ahí abajo. Entonces, posterior a la cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Va a ser paulatina, va a ser ordenada, va a ser sectorizada y además, ¿qué? Vamos a tener que tener este arsenal de pruebas. Y debe haber, después de la cuarentena, igual aislamiento, no aislamiento social, sino distanciamiento social. Respetar las normas. 1,5 metros, 2 metros, si quieres para estar seguro, 2 metros. No estar hablando constantemente, no estar hablando constantemente porque vas dando estas microgotitas. Ir al hospital en casos necesarios, porque es el lugar donde más riesgo podrías tener. Otra pregunta que me han hecho es acerca del uso de las mascarillas. Las mascarillas, cubrebocas, barbijos, que son los más simples, luego vienen las mascarillas, que es la N95, y luego las máscaras, esas que te pones así. A ver, si me dicen, ¿uso o no uso mascarillas? A todo el mundo, si tenemos las mascarillas suficientes en Bolivia, todos deben usar mascarillas, los cubrebocas, porque eso limita a que la parábola no vaya más allá. Pero hay que tener 2 dedos de frente. Si no hay suficientes cubrebocas, ni siquiera para el personal de salud, obviamente que no. Si estás enfermo y estás diseminando, sí tienes que usar. Actualmente yo voy al hospital y tengo que conseguirme como pueda las N95 y no tengo, mi propio hospital está queriendo ahorrar y es lógico para cuando necesitemos esas mascarillas. Entonces tampoco hay que histerizarse, ir a la histeria colectiva y comprarse todas las mascarillas N95 porque yo no las voy a tener y yo soy médico y necesito utilizarlas. Entonces,
me va a decir, doctor, me estás cantinflaneando en esta pregunta. O sea, ¿usar o no usar? Si hay suficientes cubrebocas para todo el mundo, usamos todos. Si no hay suficientes cubrebocas para todo el mundo, hay que jerarquizar en función a la exposición. Y, aunque no crean, tu mascarilla no te protege de infectarte. Es más que, o sea, no la mascarilla, sino el cubrebocas. Es más para no infectar a los demás. Y las medidas sociales más certeras son distanciate pues 2 metros, pero 2 metros de verdad, no estés charlando en la fila y demás con las personas. Otra pregunta que me han hecho es en relación al lavado de manos. El lavado de manos con alcohol, sin alcohol, con lavandina, sin lavandina, con agua y jabón. ¿Por qué? Porque me había olvidado decirles que el virus se roba un pedacito de la membrana de la célula que está invadiendo, que es de grasa. ¿Cómo quitas la grasa? Con jabón. Eso es la medida más efectiva para destruir el virus. El alcohol en gel y lo demás ayuda, pero la mejor medida es esa. Entonces, por eso es que lavarse, lavarse, lavarse y distanciamiento social, cuarentena o estar lo más lejos posible. Entonces, en resumen, tenemos tres maneras de detectar ese virus que posterior a la cuarentena nos van a ayudar, pero vamos a tener que seguir con distanciamiento social y tiene esa cuarentena, no vayan a pensar que muchas veces muchos están publicando, ¿qué vas a hacer posterior a la cuarentena? Una fiesta, voy a ir con mis amigos al cine. No, señores, todavía no estamos para eso. El día que tengamos atisbos de una vacuna y de la efectividad de esa vacuna, tal vez vamos a estar hablando de eso. Por eso el paradigma mundial va a cambiar. La manera de pensar va a cambiar de todo el mundo. Si no cambia, estamos destinados a la extinción como especie humana. El paradigma va a cambiar. Ahora obviamente se tiene que dar más valor al que está afrontando esta situación. En este caso, las primeras líneas de defensa, los que están en la primera línea, son los médicos. Espero les haya servido este video y si me ayudan, si lo comparten y si le dan me gusta, por favor. Gracias.